bona nit, Pitiuses. Benvinguts a la versió Bona nit, Pitiuses, però entrevista. Avui parlarem de coses molt entranyables, de coses molt tradicionals, de coses que molta gent incorporarà o ha incorporat ja a les seues arrels, com és, per exemple, els jocs tradicionals, els esports d'aquí d'Eivissa, el tir amb bassetja, i tot això ho farem en una persona que té més càrrecs que jo, per cert no tinc cap, dicho sea de paso. Es el presidente del Club Hasa, Pep Ribas. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Presidente de la Asociación Balear de Jocs i Esports Tradicionals y president, alerta, de la Asociación Mundial de Tiro con Onda. Y te quedes tan amplio. Correcto. No, y a seguir trabajando. Porque no hay más cosas ya, ¿no? Sí. Bueno. ¿Dónde naces, Pep? Nací en San Antonio hace 68 años. ¿Buen lugar para nacer en aquel momento? Bueno, era un buen lugar porque la prueba es que casi todo Ibiza, por lo menos gran parte de la gente de Ibiza ciudad, de Vila, pues bajaban a San Antonio a la bahía o a la discoteca o el fin de semana con los grupos aquellos de SMX y aquellos grupos que había de la época, que además eran muy buenos y que guardo un recuerdo muy bonito. Era el lugar donde la gente bajaba digamos, algunos le llaman festejar o de juerga o los fines de semana especialmente, ¿eh? O de palanca, como realmente se llamaba entonces. T'has saltat tot el tema de Garrit, del Lot, tot això t'ho has saltat tot ja, eh? Bueno, es que tuve... Vamos a ver. Algun record així, al principi, quan estaves per allà jugant o això? Bueno, es record molt, como no puede ser de otra manera, ¿no? El Purmany, prácticamente es casi lo único que había. El Purmany de fútbol, luego vino Quique y algunos más a hacer algunas cosas de baloncesto muy poco, tímidamente, justo dentro del mismo campo de fútbol al lado había una pista. Luego también había algo de, recuerdo mucho, especialmente San Bartomeu y Sant Antoni, pero San Bartomeu especialmente, los juegos, 4 juegos que había de sacs, carreras de sacos y demás, recuerdo muy bonito y además recuerdo con mucha emoción y unas lanchas que había un Frank, el belga, todo el mundo lo conoce en esa época por lo menos, que tenía unas lanchas muy bonitas, de hecho incluso algún año trajo, que era la pera ya, trajo un coche que era anfibio, ¿no? Que llevas, y era algo fuera de serie, porque lo es hoy día todavía, un show, pues imagínate, pues hace 50 o 60 años. Pues, ¿Ya se veía turisme o...? Sí, bueno, es más, yo siempre digo orgullosamente que soy de una familia totalmente turística, vamos, relacionada con el mundo turístico. Yo nazco y vivo a 50 metros del mar. Mi padre, el primer taxista de San Antonio. Mi madre, justo enfrente de la parada de los taxis, tenía una mesa de artesanía. Claro, no era la artesanía actual que hay de Tailandia y demás y tal, sino que era más bien pañuelos y muñecos ibicencos. ¿No? Artesanía de aquí. Sí, totalmente de aquí, y a veces que yo la acompañaba, las primeras veces que fui a Formentera le acompañaba, que tenía mujeres que cosían y demás. Esto por un lado. Pero luego por otro lado se habla mucho de la moda blip, y tiene además mucho prestigio y demás. La moda blip empezó en San Antonio, lo que mucha gente no sabe. En una de las tiendas era Pandora, que la dueña era... Sí, yo me recuerdo aquel nombre. Es una alemana y mi hermana estuvo allí muchísimos años. Y luego otra de las tiendas, de otras que había, pero las pioneras, era Rosa Negra. Una mujer catalana, muy guapa además, y con mucho gusto, puso ahí una tienda. Y esto fue, y luego se fue incorporando alguna de Ibiza, ¿no? De Paulas y Dora Herbs y alguna más, ¿no? Pero realmente sale de allí la moda. De hecho, cuando se habla de moda blip o cuando se da algún premio, sin desmerecer ninguno, obviamente, yo siempre pienso que lo lógico y lo bonito y lo justo es que cuando se hable de la moda blip se reparta entre todas las personas que han hecho la moda blip. Claro. Y las más importantes son mujeres, payesas en su mayor caso, que estaban cosiendo. O sea, daban
no es que tuvieran un taller ni que fueran modistas profesionales, iban cosiendo para ayudar un poco a la familia y demás. Mi madre, por ejemplo, una de tantas, ¿no? Entonces todo esto tiene mucho mérito. Y aquí no va todo. Luego tengo también otro hermano que fue taxista y otra hermana que nos íbamos por la playa de Sarenal y demás. Pues yo en mi caso era el jefe, perdóname que te diga, pero era el jefe de la propaganda en San Antonio, porque resulta que de varios sitios, ¿no? En aquella época había Pero repartías flyers y cosas así, correcto, sí. Sí, porque dirás, bueno, había muchos niños, pero la gente tenía confianza en mí porque se ve que cogían, iban luego a cobrar y los tiraban. Tenías cara de buena persona, vamos. Bueno, la verdad es que la gente confía, o algún día me seguían o algo, y esto era... y luego también mi hermana, mi otra hermana, Katy, pues que empezó muy pronto, además que hablaba varios idiomas y luego también estuvo fuera, en algún país extranjero, por Canarias y demás, y por la playa, era lo que hacíamos la mayoría. I jugàveu per allí, no? Claro, Perquè tu has viscut una transformació brutal de Sant Antoni. Totalmente. Pero totalmente, además, más que en ningún otro sitio. Claro. Porque, como todo el mundo sabe, la capital turística, los pioneros fue San Antonio. Por esa razón, precisamente, ocurre que ahora muchos de los fallos, o algunos de los fallos que tiene el municipio de Sant Antoni, es debido a que, claro, al ser los pioneros, hay cosas que han ido cambiando, hay gente que se ha ido adaptando, pero hay gente que no, y entre políticas y demás, pues es como más difícil enderezar, por entendernos. Es diferente un lugar, por ejemplo, como Santa Eulalia, que siempre ha tenido, con todos mis respetos, todos los municipios, pero que siempre ha tenido también turismo desde hace muchísimo tiempo, pero mucho menos, y además muy dirigido ya, más tranquilo, más familiar y demás. Entonces esto, claro, tiene muchísimo ganado, muchísimo ganado. Luego a la hora de los negocios y especialmente los políticos, por mucho que digan y por mucho que quieran, es muy difícil, no digo que sea imposible, y yo soy el primero que me he quejado muchas veces, de hecho lo he hecho también siendo concejal. No sé si pega ahora o no, pero yo quiero acordarme que cuando fui concejal en el 95 presenté al ayuntamiento solicitando al alcalde que hubiera un pleno monográfico sobre turismo. Y ni siquiera presentaba ninguna propuesta. Digo, por favor, alcalde, reunamos a los turoperadores, a los restaurantes, a los bares, a las tiendas, a los artesanos, a los de los autocares, los taxistas, los hoteleros. Per parlar tots. Exactamente. No? No se consiguió y al cabo de 10 o 12 años, en primera página sale, se nos fue de las manos. Quizás se hubiera ido igual, pero otro gallo hubiera cantado porque yo sabía... Por ejemplo, tenía mucha relación con guías y demás, y la mayoría de los guías, además tenía familiares guías también, pues la mayoría de los guías llegaban y por la noche empezaban a trabajar, y recién de la isla ni habían ido de Alvila, ni sabían que era Esvedrà, absolutamente nada. No coneixien res. I esto es muy difícil, así es muy difícil. Perquè tu vas viure l'època més destroyer, ¿no? Diguem, del West End a tope. No, pero el West End creo que no hay nadie que conozca mejor que yo el West End. Perdona, pero por varias razones. Primero, porque sé las personas que lo tiraron para adelante. Después, porque incluso había un cartel con una foto en las esquinas, con una foto de dos chicas que además eran amigas mías y que yo tengo fotos con ellas. Y además el fotógrafo y demás. Y sé toda la historia de cómo empezó todo. I entonces... per què va derivar Sant Antoni cap a aquest tipus de turisme? Se les fue de las manos a los políticos, pero también a los que tenían negocios. Claro, cuando no tienes experiencia y cuando no conoces cómo funciona una cosa, pues tú vas hasta que no te das cuenta. Luego resulta que puede ser con tu cuerpo, con tu carácter, tal, no te das cuenta y bebes mucho o fumas demasiado, te has metido con demasiados negocios y dices luego, ¿y para qué carajo hago todo esto cuando no me hace falta, ¿no? Entonces yo creo que a todos, o sea, yo conozco mucha gente, también con todos mis respetos, que no tenía ninguna preparación y demás, bueno, yo tampoco tengo estudios, que conste, y te haría un hotel o lo que sea, y triunfaba además, porque había una amabilidad, no sabíamos de turismo, pero había una amabilidad y había unas playas muy bonitas, había una simpatía. Yo recuerdo que tenía tiendas de boutiques, de ropa, y a veces me iba con clientes a comer y quizás les invitaba y me gastaba el doble de lo que ellos habían gastado en la tienda. Pero el continent ja estava aquí.
paisatges, platja, Correcto. Bons negocis, amabilitat, preus raonables. Sí. Era un caldo de cultiu específic per a triomfar. Sí, yo creo que en su momento no se supo parar. El progreso, y se lo discuto al que quiera, es imposible pararlo. Lo que pasa que sí puedes enfriarlo. Matizarlo una mica, exactamente, ¿no? Sí. ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, yo he tenido bares, por ejemplo, y he visto que había gente menor de edad, y he dicho fuera, y lo he cerrado. Y lo he cerrado. Y he tenido que buscar dinero quizás pero lo he cerrado, o sea, esto yo sí que lo tengo muy claro. Y cuando te decía otra vez la propuesta que hice en su ayuntamiento, no era mi intención hablar de política, pero es historia, no es política. Claro. Quiero decir que creo que puedo sentirme orgulloso porque organicé la primera concentración sobre el turismo de Baleares y posiblemente de España. Que en aquel momento muchos me decían que estaba loco. ¿Cómo vas a ir en contra del turismo? Digo, yo no voy en contra del turismo. De hecho, hice una recogida de firmas, 2000 firmas presenté. Hace 30 años la gente no le gustaba firmar, ni ahora, pero tienes que poner el carnet y demás. Entonces, ¿qué pasó? Que yo no estaba en contra del turismo, decía el eslogan, turismo sí, chusma no. Entonces, a lo que yo me refería y lo demostraba, es decir, un cliente que viene, por lo poco que paga, porque yo había cogido, yo iba a Inglaterra, he vivido en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, y entonces cuando venía con ellos y lo estudiaba todo. Entonces, por lo poco que pagaban, luego venían, te rompen la papelera, te rompen el árbol, te vomitan, te rompen no nos interesa. Lo comido por lo servido. No, peor. Entonces, entonces, en unos momentos que tenían que ser más duros, pues no lo fueron. Como sea el pub crawls o sea quien sea. Y hoy día hay gente más moderna, más preparada y tal. Hay buena y mala gente como siempre, o con buenos y malos negociantes o comerciantes. Pero sí que es verdad que sin darse cuenta algunos estaban picando en el anzuelo sin darse cuenta que al mismo tiempo estaban fastidiando, ¿no? La hora feliz va fer molt de mal, Muchísimo. Perquè sí, porque luego era és todavía... incitar la gent de cop a beure molt y després el resultat, vamos... Sí, eran muchas cosas, era beber, emborracharte, luego ensuciar las calles, luego peleas y luego otra cosa, que quizás habían montado un negocio fantástico, que se habían gastado ahí una inversión tremenda, se habían hipotecado y luego resulta que como que no querías negocios tú con los guías porque te pedían un tanto por ciento y tal, no digo que sea mafia, pero... Entonces, pues resulta que este negocio estaba vacío, por ejemplo. ¿Y dónde iban la gente? Lo siento, pero es que parecía como borregos, ¿no? Los llevaban donde querían. Y claro, esta gente se marchaba, venía borracha ya en el avión y se marchaba borracha, y de Ibiza no sabían absolutamente nada, solamente la fiesta, la música, algo de playa poco. Relacionaven Ibiza en borratxera y sexo. Sí. I rock and roll. El que passa que el rock and roll era d'una altra manera. Sí. Hi havia... Comenta'm alguns negocis, alguna discoteca d'aquella època que tingués bons records. Sí, todas, o sea, las conozco absolutamente todas. La sala de fiestas, la primera sala de fiestas que yo... era sala de fiesta, no discoteca, no, entonces todavía era esas guitarras en la calle San Antonio, que había, mira, allí estuvo mucho tiempo Paco Torres y María, su mujer. Bueno, allí había varias actuaciones, pero una de ellas era el baile español y tal. Y luego había, por ejemplo... Había el más famoso, que era el que te comentaba yo, era el Nitos, que además Nito Verdera vivió mucho tiempo en San Antonio y lo quería mucho, pero realmente era de Ibiza, pero vamos, era un San Antoniense. Y además con música en vivo, también era muy importante. Y luego había pues otras discotecas, bueno, el Playboy, que era donde había la cúpula aquella, y luego el Playboy pasó en la calle San Antonio. Recuerdo el Playboy porque aparte que eran las discotecas que yo iba a todas, pero también porque luego Pepe Rosselló se portó muy bien con nosotros y dos noches, una al Purmany y la otra al Club Hasa y al Club Ciclista San Antonio, nos daba una noche benéfica, ¿no? Y esto, quieras o no, pues nos ayudaba muchísimo. Luego también había pues otras más pequeñitas, ¿no? El Flamingo, el Dinos,
allí en el callejón subiendo por el antiguo ayuntamiento. Luego San Francisco. San Francisco nunca llegó a triunfar, no sé por qué razón, como que no. Luego el Paradís, por supuesto, también. Éxtasis ya fue un poco más tarde, pero vamos, por ahí va la cosa. Però hi havia molt de meneo, no, Sant Antoni? Muchísimo. Muchísimo, y luego hubo algunas lenguas o malas lenguas, o como se diga, que había tanto éxito que en Playa de Embosa entonces no había nada, absolutamente nada. Ja. Vamos, había un par de quizás hostales. El Mare Nostrum y poca cosa més, Sí, muy poca ¿no? cosa, ¿no? Ja. No, me refiero de noche, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando empezaron a hacer cosas ahí, recuerdo que incluso hubo autobuses y demás que llevaba a la gente para allá, ¿verdad? Y había como una especie de... Rivalidad. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que nos quieren quitar la gente de aquí? En fin, recuerdos, la verdad es que muy bonitos, recuerdos muy bonitos, y triste porque ves que han cambiado muchas cosas, que mucha gente ya no está, que muchos tienen, los pocos de los que quedan, pues tienen problemes o de salut o de tal. Home, és que els anys 70 i 80 van ser complicats, Van ser complicats. Sí, pero yo estoy de acuerdo en que, vamos, estoy de acuerdo. Sé que a veces se dice que mis tiempos eran mejores, puede ser que todo el mundo diga lo mismo, pero desde luego los míos fueron mejores. Ja. Tu has tingut relació en molts d'esports. Com neix el Club Hassa? Pues, si te lo digo, no te lo crees. A mí hay gente que me conoce todavía por el hippie o el verde. O mi nombre, que es Pep Ribas, pero yo Pepe Piset, Despiset. Lo de Despiset no tiene nada que ver con que sean apellidos. Era un pisito muy pequeñito que vivíamos 4 hermanos y mis padres. Pero muy pequeñito. Pero luego, por eso te decía que tuve poca relación a partir de mis 12 años o 10 años. Yo empiezo a trabajar, o llámale a ayudar, o como le quieras. Después de ir al colegio y demás, pues iba. Yo había trabajado en muchos bares, en casi todos los bares. Pero en el Litos trabajé, incluso ilegalmente, teniendo 15 años, detrás en el... Ja prescrit, no? Ja es pot contar. Sí, ya se puede decir. Además, y estaba en el office dentro, no estaba afuera. Y entonces iba ayudando. Luego estuve también muchos años en el Music Bar. Music Bar, digamos que aparte de discotecas, había 3 o 4 bares que eran los más conocidos, que era el Music Bar, el Coto primero, el Music Bar, luego el Babalú. Esos 3 tenían guitarras, que esto estaba muy de moda. Solo funcionaba desde las 9 hasta las 12 y luego se paraba y ya está, ¿no? Pero funcionaba 3 horas muchísimo. Y luego pues había 3 bares muy importantes. Había muchos, pero 3 bares muy importantes. El más conocido y el más historia que tiene, y algunos de la época lo recordarán, era el Bar Hanoi, que era de mi gran amigo Vicent Nicolau, y también había estado Peter Hankinson, un inglés que hace muchísimo tiempo que está por aquí y ha tenido varios negocios. Luego estuvo el Kings. El Kings fue de otro amigo mío, Tony Marqués, que llegó a ser presidente de la pequeña y mediana empresa. Fue un bar muy bonito también y que tenía mucho éxito. Y luego un poco más arriba, el Capone. El Capone, que aparte de ser de mis primos, pues era de Vicent Nicolau y también del propio Capó, el dueño, y el inglés Peter Hankinson. Yo allí trabajé, pero llegué a estar incluso de encargado. Recuerdo que tenía un gran tanto por ciento y cuando salía, claro, tenía que hacer relaciones públicas y tal, y lo fundía absolutamente. M'imagino que a Sant Antoni venia gent de tota Silla, no? Por supuesto. Perquè devia ser un punt de trobada. Sí, perquè sí. Molta gent m'ha comentat, no, anàvem de marxa a Sant Antoni, sí. ja quedaven directament al O iban con la Playboy. novia y si no tenían novia iban de palanca. Como Directamente. Exactamente. Directamente. Bueno, pues entonces yo empecé a hacer todo esto. Entonces, ¿qué pasó? Que yo, digamos que me hice mayor muy pronto. Por lo menos mi comportamiento. Ya. Yo incluso no es lo más orgulloso que estoy, pero es la pura realidad y es historia. Recuerdo que iba con amigos o jefes a tomar cervezas o lo que sea. Pintábamos cuando empezábamos a empezar a la temporada y tal, y luego en el break o a la comida tomábamos unos cafés o unas cervezas y tal. Y claro, yo me portaba como mayor, porque no me dijeran, eres un niño, ¿no? Y que, por cierto, en aquella época era muy sano, pero sí que recuerdo la inteligencia, se creía que
había algunas peleas algo por tonterías, ¿no? Ya. A veces lo que pasa por Ya. gente de fuera y demás, ¿no? Ya. Yo a veces incluso casi me ponía a llorar cuando veía entre dos hermanos que se peleaban o entre cosas. Ya. Total, entonces, ¿ahí qué pasó? Que empecé a los 18 años, bueno, yo me fui de casa a los 15 años, a los 16 tuve mi primer negocio, fue un bar en la Eres playa. un emprenedor, tu també. En el Pinet Playa, fue un bar de... Pero por cierto, este Menda fue el primero que abrió kioscos por la noche. Ah, No eran Bisclar, eran kioscos por la noche. Cuando enfrente, en el Pinet Playa, cuando cerrábamos, poníamos unas lucecitas y tal, música de Matt Monro. ¿Luces rojas o algo? O Frank No. Sinatra, no, normal, No, pero normal, me refiero a ¿no? algo bonito, algo Ya, atractivo. ya, vale, sí. Y bajaban del Pinet Playa y otros que pasaban por allí. Y tal, o sea, Home, algo- devia ser super guapo, no? un Al ambiente costat de l'aigüeta. allí. muy bonito al lado. Clar, clar. Muy bien, exactamente. Bé, han fet un recorregut ja per tota la marxa, diguem, de Sant Antoni. Parlem ara del tir amb passeja. No te he contestado al final. Ah, Mi contesta. intención era hablar del tiro en pasaje de la Copa del Mundo. Això és el que t'anava a dir. Pero, Sí. pero me has hecho una pregunta, Agustín, Val. y a mí me gustaría, si te parece, contestarte. Endavant. ¿Cómo fue que me metí en deporte? Bien, Sí. yo del deporte no tenía nada que ver. Lo único que hice fue jugar algo a fútbol, como todos, y con unos zapatos rotos, además, que Com no teníamos tots. zapatos y tal. Y luego, en el 79, hubo unas elecciones, las primeras elecciones municipales. Entonces entramos en política en un partido que se llamaba Grup Independent. Quiero recalcar que no era independentista, era independiente, era una cosa de centro, había gente de derechas, de izquierdas, de centro, una especie de UCD, pero que no dependíamos ni de Ibiza, ni de Palma, ni de Madrid, ¿no? Y entonces entraron 2 concejales. Bueno, todo el mundo pensaba que iba a ganar, entonces solo había 13 concejales, 13 o 11, creo que 13. Entonces sacamos, ganó UCD, Vicente Mariprats, el segundo creo que fue Alianza Popular, que no era el PP, y luego el grupo independiente con 2 concejales, fue Toni María Ribas Figueretes y Joan Roiva. Entonces, ¿qué pasó? Queríamos trabajar por el pueblo. Yo, digamos que de alguna forma era como representante de los 5 o 6 más jóvenes que había en la lista, y entonces hacíamos algunas reuniones, lo que pasa hoy día todavía, hacíamos algunas reuniones y decíamos, bueno, no hemos ganado, pero no estáis haciendo las cosas que habíamos prometido, ¿no? Ya. Y entonces, ¿qué pasó? Porque decíamos que habría, donde hay una sociedad habría una flor, abriríamos las ventanas para que hubiera transparencia y tal, y luego en realidad... Tot això me sona, Sí, Hi ha sí. altres partits Sí, sí. també que... Entonces, no se llevaba a cabo. Ya. Era cierto que no habíamos ganado, Ya. pero tú inténtalo por lo menos y haz propuestas. Luego lo puedes decir que lo has propuesto y no te lo han Clar. Bien, entonces llegó el momento que después de varias reuniones, los 2 concejales, que bellísimas personas y amigos los 2, uno ya falta, el otro no, pero no sabíamos... No seguían que era- el programa. Exactamente. Entonces, pues se partió el partido, bueno, tampoco era un partido, era una agrupación de electores, entonces en las primeras elecciones, y luego pues me sentí que dije, bueno, si nosotros hemos prometido que hacemos algo, cosas buenas en el pueblo, y nuestros 2 compañeros no quieren, o no saben, o no tienen tiempo, pues entonces me veía como comprometido, en deuda con el pueblo. Empecé a correr un poco pero sin zapatos y tal, a correr un poco, se ve que lo vi en televisión o algo, que por cierto la radio, Tucho Tour y demás en la radio, nos decían, adiós, Fittipaldi y tal, nos insultaban, sí. Y entonces, ¿qué pasó? Que hice en el 79, además también fue en el 79, hicimos la primera carrera que era la mini maratón Festes de San Bartomeu. Salieron 60 y pico de personas ya y llegaron casi todas, fue un éxito tremendo, corrieron incluso Pepe Sala, Pepe de Sastany y algún concejal más. Després va ser alcalde de Sant Antoni. Sí, que luego fue alcalde. En ese momento sí. era concejal con UCD. Entonces, incluso la furgoneta de Pepe de Sastany, que no sé quién la llevaba, pero iba de escoba. ¿Por qué? Era por detrás de la Atalaya, o sea, eran unos 4 o 5 kilómetros. Era una sola vuelta, pero claro, no había tráfico, no había que pedir permiso como ahora, tal que sería imposible, ¿no? Entonces, hice la carrera esta, llegó casi todo el mundo, fue todo un éxito,
y pusimos el club en marcha, el Club Hasa. ¿Qué quiere decir Hasa? Que mucha gente no lo sabe. Juventud Atlética Sant Antoni. En realidad hemos hecho cosas por toda la isla, pero hemos mantenido siempre el nombre y las iniciales. Y encara es conserva el Club Hasa. Sí, claro. De hecho, estamos con la carrera más antigua de Baleares. ¿El campeonato de tir amb bassetge té algo que ver con el Club Hasa o es aparte? Sí, tiene que ver en lo siguiente. Tiene que ver que quien organiza la Copa del Mundo, o quien tiene potestad para organizar la Copa del Mundo, es la Asociación Mundial de Tiro con Onda. Lo que pasa que hay un convenio, un acuerdo entre las asambleas, entre estas tres asociaciones, que yo también soy presidente de las tres, pero hay un convenio de quien es socio de una asociación lo es de la otra. Y entonces, ¿qué pasa? Que la Asociación Mundial delega al Club Hasa en la organización. ¿Por qué? Porque si yo voy al ayuntamiento o si voy al consejo y le digo, soy presidente de la Asociación Mundial, y me dicen, ¿qué es esto? En cambio, si dicen el Club Hasa, bueno, pues ha corrido él en el club, ha corrido su hijo y quizás su nieto. Té 30 años o 35 años de historia. Sí, esto fue el principio del Club Hasa, pero el Club Hasa luego tuvo fútbol laboral, patines, tir amb bassetge, una sección cultural, el balonmano, no sé si lo he dicho, el Club Balonmano San Antonio fue una sección nuestra que teníamos, además yo también fui vicepresidente de la Federación Balear cuando iba a una radio, había un compañero tuyo, compañero de profesión, Juan Suárez, que me decía, el tripresidente, hoy, ¿de qué vas a hablar? Porque era presidente del Club Hasa, del balonmano y del Canostra. El Canostra tuve el honor de... Jo vull que saludem a Catalina del Marc. Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Porque hay que hacerle un monumento. Sí, la verdad es que sí. Se le han hecho muchas cosas, pero todavía se merece mucho más. Catalina del Marc, Catalina Riera Costa, que vive aquí en Sant Antoni, en Esquemio de Segurera, resulta que el otro día cumplió 95 años, que por cierto su familia le hizo una fiesta muy bonita, está muy contenta, y también el Club Hasa y la gente de la Onda pues le hizo otra fiesta, y ella sigue tirando, a pesar de tener... Es que eso crea afición. Hombre, muchísima, porque es que además la conoce todo el mundo, cada 2x3 también sale en medios de comunicación. Quiero recordar, pensaba hacer un escrito para ella y demás, que no se le dio ninguna noticia a nivel de Ibiza. Hace poco, hace 2 meses, fue galardonada por el Gobierno Balear, y la propia presidenta Marga Proens le hizo un reconocimiento, y junto a campeones olímpicos y demás, y esto es muy bonito, porque es yo creo que con 95 años debe ser la persona deportista, en este caso mujer, de mayor edad que tiene ficha federativa y que va todavía a campeonatos. No gana siempre, pero es de las mejores, y eso que todavía a veces le cuesta para lanzar, incluso, no para lanzar, para estar incluso de pie, lo cual tiene mucho mérito. ¿Cuántos de países participen actualmente en la Copa del Mundo de tir amb bassetge? Ahora sí, ya te permito. No, me lo he pasado muy bien hablando de la historia. Países, bueno, faltan 8 meses, puede incrementarse, ¿no? Pero una treintena de países, porque ahora mismo ya hay 27 o 28. Eso es un éxito ya. Pues yo creo que la gente realmente, claro, al decirlo yo mismo, pues parece que no pega, ¿no? Pero no se da cuenta, porque hablan de saturación turística, hablan de que hay que promocionar otras cosas, hablan de que ya está bien, que sí, que está muy bien, pero lo que tú decías de playa, discoteca o tal, pues estas cosas son cosas culturales. Nosotros organizamos a final de temporada, lo cual ya no coge tanto agobio. Luego, hay unos que solo vienen 3 o 4 días, pero hay otros que están 1 semana o 2, o como los austriacos que vienen 2 semanas. Desestacionalización. Exactamente. Países, por ejemplo, te voy diciendo: Chile, Argentina, Bolivia, México, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Noruega, Holanda, Alemania, Austria. En Austria tenemos 3 clubs. Ya veus. Portugal, Francia, Suiza, Grecia, Italia, Francia, no sé si lo he dicho. A mi em fa molta gràcia la illa aquella que em nombres... Guam. Guam. Si me permites, pues precisamente en Guam, es que allí era español, la isla, para situar muy rápidamente, algunos ya lo saben. La isla de Guam es no sé si hay 9 o 11 islas, están en pleno Pacífico, totalmente, están a horas, a miles de kilómetros de las próximas costas, digamos, o islas.
Entonces, digamos que en el Pacífico está Hawái arriba, y a 3 o 4 o 5.000 kilómetros está abajo Guam, y luego más abajo pues ya está Filipinas y tal. Entonces, Magallanes, cuando salió la expedición española, que mucha gente confunde también con Cristóbal Colón, fue la primera vuelta al mundo que se dio en barco. Juan Sebastián Elcano. Salió en Magallanes, mataron a Magallanes y fueron 3 naves y solo volvió una con 17 personas, Juan Sebastián Elcano, que es por eso que el barco lleva su nombre. Claro. A la isla que cuando ya debían estar medio muertos, así consta en la historia, llegaron a Guam y ahí pues conquistaron las islas, ¿no? Y entonces estas islas fueron, de hecho los nombres, este amigo nuestro, que por cierto le nombré vicepresidente porque está haciendo una labor muy buena, se llama Román de la Cruz, però hi ha otro, Vicente Tejada... Noms espanyols, no? Noms espanyols. De les persones que van arribar allí, segurament, i es van casar o es van ajuntar en gent d'allí. Totalmente. Lo que pasa que luego en 1880, 90 y tal, como casi todo, perdimos todo, prácticamente, ¿no? Pero, y en esta isla... es que hay varias casualidades, que ellos vinieron. Os queda un minut. Sí, ellos vinieron. Luego también, para el 500 aniversarios tenía que ir el rey, pero como que había el COVID, pues no fue, y fue un almirante amigo mío, y bajó allí también, seguido en vídeo, o sea, ha habido mucha relación. Ellos siguen viniendo cada año, y ahora precisamente hay un encuentro entre varias islas, Saipán, Guam, Irlanda, y también hay unos compañeros de Menorca, concretamente Lluís Pons, Livermore, es un gran campeón, ¿no? Que es un gran campeón. Nosotros hace el primer mundial le dimos como atleta, como hondero más completo. Fue campeón de pequeño, de grande, es el que más lanza más lejos, con más rapidez, con mayor velocidad y demás. Por lo tanto, estos 30, pero yo creo sinceramente que con 8 meses vamos a pasar de los 30. Tendrá lugar en Ibiza, es del 22 al 26 de octubre y colabora, que hay que decirlo, el Consell de Ibiza, el Institut d'Estudis Baleàrics y también los ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep, que quiero agradecer. Pues jo t'agraeixo molt tot això que m'has contat, perquè hi havia coses que sabia, altres no, però segurament molta gent s'ha sentit ostres, tal cosa, tal negoci, tal nom, me'n recordo jo de fulano. I això m'agrada molt a mi. Pep Ribes, tindràs que tornar un altre dia, perquè a mi se m'ha quedat molt curt això. Cuando tú quieras. A mí me ha gustado mucho hablar de historia, porque no hablamos de tonterías ni de cosas que creo, hablamos de la pura realidad. Cada uno lo verá de otra forma. Però és que ho has viscut en primera persona, tu. Totalmente. Entonces, no, aquí no hi ha discussió. Pep, una abraçada forta i moltes gràcies. Gràcies i hasta sempre. Bona nit. I a tots vostès, gràcies com sempre per la confiança i per la companyia. Fins una altra. Molt bona nit.